Buenos días, el día de hoy queremos agradecer y dar la bienvenida a todas las personas que se conectaron en nuestro webinar en colaboración con nuestro aliado comercial Trendnet. El día de hoy los dejo con Oscar Martínez, que será el encargado de dirigir nuestro webinar. Espero que se queden hasta el final y lo disfruten. Muchas gracias. Webinar a nivel de nuestras soluciones industriales, pues prácticamente una alternativa en infraestructuras robustas, donde vamos a ver las soluciones que tenemos, tipos de diseño, el portafolio de productos y una serie de aplicaciones y pruebas que se han realizado con nuestros dispositivos. Durante la charla, si tienen alguna inquietud, alguna novedad durante esta, por favor no duden en hacerla saber. A través de Marilyn nos estará apoyando, por favor, para validar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o si llegan a levantar la mano. Tranquilos. Bien, no siendo más, agradecemos el tiempo, muy valioso, puntualidad, son las 9:07. Damos inicio a nuestro webinar de soluciones industriales. Bien. Gracias, Oscar. Les habla Oscar Muñoz de Trendnet, el desarrollador de negocios. Ya Marilyn lo dijo y Oscar Martínez también lo indicó. Muchísimas gracias a ustedes por su puntualidad y por su tiempo. La verdad que es importante para nosotros poder desarrollar con ustedes este webinar sobre temas de Ethernet industrial, dado que nos hemos dado cuenta que la industria últimamente está solicitando muchas estas soluciones. Nosotros hemos crecido en estos últimos años en este tipo de portafolio y la idea es que toda esa experiencia, toda esa expertise podamos colocarla en el desarrollo de esta presentación para ustedes, y cualquier duda o tema que tengan, con mucho gusto estamos para resolverlos. Agradecemos a WDC por el espacio y esperamos que sea de gran agrado para ustedes este webinar. Muchísimas gracias. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bien, entonces no siendo más, una breve introducción a nivel de la compañía. Recordemos a nivel de Trendnet, somos una empresa norteamericana, ya llevamos más de 31 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Quienes han trabajado con Trendnet al día de hoy o aquellos que empiezan a trabajar y conocer la marca, algo muy importante para que tengan en cuenta es nuestro bajo índice de garantías. Nuestro porcentaje a nivel de los 400 productos que tenemos en nuestro portafolio está por debajo del 1%, garantizando una calidad de nuestro producto. Adicional, en el acompañamiento preventa, cualquier inquietud que ustedes tengan durante el desarrollo de sus negocios, vamos a estar ahí presentes para poder atender sus requerimientos. No somos la típica marca fabricante que solamente los acompaña en darles el precio, la lista de equipos y después en un tema de soporte técnico complicado. No. En el tema de postventa también estamos ahí presentes, garantizándoles a ustedes, dado el caso de la funcionalidad de nuestros dispositivos, de la red que hemos diseñado a nivel de preventa y todo ese acompañamiento previo para cada una de sus soluciones. ¿Qué vamos a ver entonces en nuestro portafolio? El tema de las soluciones industriales. Hoy en día, muy bien lo mencionaba Oscar, la industria 4.0, la revolución tecnológica hoy en día, o muy conocido como tecnología 4.0, no solamente va haciendo énfasis en el tema de biovigilancia, hoy en día va más allá, en el tema de analíticas, en el tema de dispositivos tipo PLCs, tipo pantallas, IP, a nivel de entornos industriales, y no aplica un tema de switches convencionales o un media converter convencional, que por lo general están diseñados para temperaturas o ambientes controlados. En este caso, por ejemplo, en temas de mercados como agricultura, pozos petroleros, minería, gasoductos, ensambladoras de vehículos, algo que está muy de moda y está cogiendo bastante fuerza por energías renovables, el tema de las granjas o parques fotovoltaicos. Se necesita seguridad perimetral, se necesita monitorear a veces controles IPs que tienen estos parques, y es ahí donde se usa la parte industrial a nivel de networking. El tema de biovigilancia en vías hoy en día 4G, casetas de peajes, subestaciones de energía o hidroeléctricas tienen soluciones IP y necesitan ahí colocar switches robustos porque son ambientes que no son controlados. Y en ocasiones, por ejemplo, en temas de metro, Transmilenio o ciertas aplicaciones a nivel de movilidad, biovigilancia ciudadana. No solamente el tema de cámaras, sino también control de velocidad, el tema de estas cámaras de semaforización inteligente, todo esto es a nivel IP. Y ahí es donde viene la parte industrial en conectividad. ¿Qué podemos llegar a encontrar en características de la parte?
Entonces, en este caso tenemos ambientes donde la temperatura puede ser baja o muy alta. Y es aquí donde nuestros equipos soportan entre menos 40 a los 75 grados Celsius. El tipo de montaje. El montaje típico de un equipo industrial es montaje tipo DIN Riel, o muy conocido como Riel Omega, en el cual todo equipo industrial trae su anclaje, el soporte que vemos acá. Se vuelve una solución muy modular, simplemente es tener nuestro equipo industrial y tener el riel para volver la solución tipo DIN Riel. Simplemente aquí empezamos a colocar todos nuestros dispositivos. Que dado el caso, la maquinaria se va a mover de sitio, sencillamente quitamos nuestro switch fácilmente del riel y lo llevamos a la nueva zona. El tema de la fuente de poder. Los switches industriales tienen una entrada tipo DC, no como los switches convencionales que su entrada es AC. Entonces, ¿qué nos beneficia tener una entrada DC en el tema de switches o media converters o inyectores? Es que podemos conectarlo, por ejemplo, a un banco de baterías de un sistema de panel solar. Ya más adelante les voy a mostrar este tipo de aplicación. Adicional, podemos tener opción de doble fuente de poder redundante en el tema de switches industriales. Cuestión de que llegue a fallar una de las fuentes, la fuente de backup se va a activar. Es una de las ventajas principales que tenemos con estos dispositivos en temas de redundancia. Certificaciones. No solamente es una certificación contra el tema de ambientes extremos, sino también, por ejemplo, una caída libre, para que no se vaya a desoldar los componentes del equipo. Certificaciones antichoque, antivibración y algo muy importante, y suele suceder, contra emisiones electromagnéticas y estáticas de máximo unos 8000 voltios. ¿Por qué es importante esto? Porque esa sobretensión o esas descargas que podemos llegar a tener en el exterior pueden afectar un switch convencional. No estamos dejando de lado la puesta a tierra. No, es muy importante siempre que instalemos un switch en la parte exterior, en una caja NEMA, una caja metálica o incluso ya sea una hidroeléctrica, una subestación de energía, es importante que los dispositivos estén aterrizados para evitar cualquier inconveniente dentro de la red. Certificación a nivel de grados de protección IP. Nuestros equipos pueden ser IP30, IP40 o IP67. En el tema de switches, nuestros equipos son IP30. ¿Qué significa esto? Que dado el caso, a nivel del primer dígito es protección contra sólidos, muy importante. Entonces vamos a tener protección contra objetos de 2.5 milímetros. Pero como el segundo dígito es protección 0, significa que no vamos a tener protección contra líquidos, contra chorros de agua. Por consiguiente, cuando instalamos ese switch en el exterior, debe estar protegido en una caja NEMA, una caja metálica, contra este tema de chorros de agua. En el tema ya de ambiente controlado, no es tanto inconveniente. Sabemos que el aire que circula dentro de la caja, pues puede ser que esté caliente, pero el dispositivo va a soportar dicha temperatura. A menos que queramos colocar un control de temperatura dentro de la caja, no tendremos inconveniente. Y entrada y salida de alarma. ¿Qué pasa? El switch físicamente tiene una conexión de alarma. Esa alarma me envía un impulso eléctrico de 24 voltios con 1 amperio, ya sea para activar un sistema audible o visual, una lámpara, un bombillo, una sirena. ¿Y esto por qué se activa? Dado el caso, cuando falle, por ejemplo, la fuente de poder, me envía ese impulso eléctrico para notificar que está sucediendo algo con el equipo. Y digital, ¿por qué? Porque cuando se activa esa alarma física y si el switch es administrable, me va a enviar una notificación al correo electrónico informando que existe alguna novedad con el dispositivo. Y no solamente con el tema de fuente de poder. Yo puedo activar alarmas digitales cuando alguien trata de ingresar al switch, cuando se cae un puerto o cuando se activa ciertos parámetros de configuración del dispositivo que estaremos revisando más adelante. La aplicación, por ejemplo, videovigilancia ciudadana en sistemas de paneles solares. Es muy típico hoy en día ver estos postes de alumbrado público, ver la cámara, ver esa caja NEMA, esa caja metálica en seguridad ciudadana o control vehicular, o muy los que estamos, por ejemplo, acá en Bogotá por la séptima, esas cámaras. Pero el tema, en ocasiones hay un sistema de panel solar para la energía renovable del sistema. Pero, ¿qué procesamiento,
qué hardware tiene dicha caja al momento de esa instalación. Entonces, sabemos que el panel solar por lo general nos recibe una energía a nivel de 24 voltios DC a un banco de baterías. Este banco de baterías lo que va a hacer es almacenar dicha energía de esa potencia que va a ser enviada al switch. En este caso se hace un arreglo eléctrico con los respectivos breakers, concentradores y demás, y dependiendo de cuánto le esté ingresando de voltaje al switch a nivel de DC, asimismo va a ser su presupuesto PoE si el switch es PoE. Si no es PoE, pues sencillamente es fuente variable, le enviamos la potencia necesaria para su funcionamiento. Pero en este caso, como podemos observar en estos switches, nos indica el TIPG102i que puede trabajar con una entrada de 24 voltios DC o de 48 voltios DC. Pero si estos dos switches los trabajamos con 24 voltios DC, nos dicen que tiene un presupuesto promedio de 120 vatios. ¿Qué significa esto? Que yo puedo conectar acá mis dispositivos a los puertos de 30 vatios y no puedo superar los 120 o 124 vatios del equipo. Ahora, por ejemplo, en este switch TIPG102i, si yo quiero aprovechar el 100% de capacidad de presupuesto PoE, que son 240 vatios, dice que funciona con 48 voltios DC de entrada. ¿Qué significa? Que tendríamos que instalar allí un inversor y ese inversor recibiría, o un transformador, recibiría los 24 voltios DC y los transformaría a 110 o 240 voltios AC. Entonces, en este caso ya colocaríamos la fuente de poder industrial para poder realizar esa conversión y convertirlo a los 48 voltios DC que necesita el switch. Esto, por ejemplo, en sistemas de paneles solares, biovigilancia ciudadana. Otro mercado que hemos llegado hoy en día es el tema de la industria petrolera, gasoductos. Es muy típico en los gasoductos ver la válvula, hay una cerca viva, una cerca metálica, una garita, pero no hay una persona allí cuidando el sector. Y en ocasiones estas válvulas pueden sufrir atentados. ¿Y cómo podemos tomar un registro o hacer un monitoreo de seguridad? En los proyectos que hemos trabajado, se ha instalado el sistema de puesta a nivel de paneles solares, se hace la conversión a AC y allí se coloca el switch industrial para hacer la conectividad. Pero ¿por qué es importante? Primero por el ambiente, son zonas en ocasiones esos gasoductos donde las temperaturas son muy altas, muy elevadas y un switch convencional no lo soporta. Empieza a bloquearse o dado el caso empieza a quemarse los componentes, pero por las condiciones de instalación y la temperatura. En estos sistemas, a nivel de industria petrolera o gasoductos, se han instalado los switches en conjunto con marcas como Axis, Bosch, Pelco, donde este tipo de marcas instalan sus radares, ¿cierto?, para monitorear cada uno de los ángulos de la válvula y se instalan un sistema de altavoz o parlantes para estar, dado el caso, notificando avisos audibles y colocan cámaras para estar haciendo seguimiento. El internet lo llevan ya sea satelital, fibra óptica, radioenlaces, ya llega el internet allí. Y el integrador en su momento está instalando switches de otras marcas convencionales y siempre tenía problemas. Incluso instalaron switches industriales y seguían teniendo problemas. Cuando instalaron los switches industriales de TrenNet, duraron 2-3 meses con un demo, una prueba, y después de esto pues adquirieron los más de 25 switches para cada una de las válvulas que tenían en operación. Esta tablita es muy importante y dado el caso para que la tengan en cuenta en cada uno de sus proyectos. Es importante siempre, cuando vamos a dimensionar una red industrial en el tema de PoE, saber el consumo de los dispositivos y la cantidad de estos que voy a instalar. ¿Por qué? Acorde a esto, vamos a saber cuál es el presupuesto PoE o la potencia que voy a necesitar del switch para el funcionamiento de toda la red PoE que voy a implementar. Parques fotovoltaicos. Otro punto muy importante que podemos llegar a tener en temas de diseños y proyectos. Estos parques, por lo general, los proyectos nos llegan necesitamos instalar 200 cámaras perimetrales en un parque fotovoltaico y necesitamos el tema de los switches. Aquí empezamos a sentarnos con el integrador y revisar cada uno de los puntos donde va a ir el switch
y ver las cámaras que podemos llegar a recoger y formar la respectiva topología. En este tipo de ambientes, por lo general se requieren topologías redundantes, es decir, que si se cae un enlace de fibra o cobre, pues siga funcionando la red. Y es aquí donde se realizan anillos con el protocolo RPS. Este protocolo me facilita crear redundancia de anillos industrial, facilitando tiempos menores a 50 milisegundos, cuestión de que llegue a fallar uno de los enlaces de la red, sigue funcionando el otro extremo. Y se crean múltiples anillos. Entonces podemos tomar el ala izquierda y el ala derecha perimetral y crear subanillos al equipo principal. Esto es con el previo diseño al momento de sentarnos y revisar la topología que queremos implementar en dicho plano de parque fotovoltaico. En el tema que ya está legalizado, aquel día me preguntaba en una capacitación a nivel de Europa que si lo estábamos haciendo, sí, el tema de las empresas de cannabis. Estas empresas de cultivos lícitos necesitan seguridad, claro, por los cultivos que tienen. Y es aquí donde se están implementando sistemas de pararrayos, puesta a tierra, biovigilancia, radares, pero todo esto necesita el tema de networking. Ahí se están haciendo topologías en anillo, instalando los diferentes switches industriales y realizando la conectividad recogiendo las diferentes cámaras que conectamos al switch, no superando los 90-100 metros hacia este dispositivo. Entonces, ¿qué estamos garantizando acá? Seguridad perimetral en dichas plantaciones. Y algo muy importante, la seguridad ciudadana. En diferentes ciudades del país y también en diferentes países donde estamos implementando la parte industrial, hemos implementado soluciones de switches de 8, 16 o dado el caso 4 puertos, dependiendo del diseño y la cantidad de dispositivos por punto. Allí estamos instalando los switches, conectando las diferentes cámaras, el integrador pues instala todo lo que es la parte eléctrica, ¿cierto? Y hacemos conectividad en fibra óptica a nuestro cuarto de control. En dicho cuarto pues instalamos los convertidores de medios, hacemos el arreglo de los transceivers hacia el switch de core y se instala pues el switch principal para la conectividad con el NBR. Otro punto importante, y no solamente seguridad ciudadana, sino también en seguridad de bodegas, por ejemplo, en sociedades portuarias. Hoy en día, en puertos como por ejemplo en Buenaventura, hemos instalado switches industriales por las condiciones climáticas, porque en ocasiones allí llueve bastante y esa humedad, esa condensación puede llegar a afectar un switch convencional. Y es ahí donde estamos instalando la parte industrial para el monitoreo, y no solamente en el tema de cámaras, sino también para sistemas de puestas de access point robustos, donde necesitan una conectividad IP. Ahí tenemos la parte de switches. En los siguientes slides, vamos a estar revisando el tema de portafolios. No voy a hacer tanto énfasis con relación al modelo XYZ, no, sino más para que tengan en cuenta qué tipo de dispositivos pueden llegar a encontrar en la parte industrial de TrenNet. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que son los convertidores de medios, nuestro Media Converter. Tenemos con conector tipo SC, es decir, que este tipo de Media Converters recibe directamente la fibra óptica. A veces me preguntaban, bueno, ¿y el tipo de pulido? APC, UPC, PC, no hay problema. El tipo de pulido, el que ustedes necesiten. Lo único que sí debemos tener en cuenta es el tipo de conector. En este caso, vamos a tener un conector tipo SC, ya sea en velocidad fase Ethernet para 2 kilómetros o fase Ethernet para 30 kilómetros en monomod. Pero puede ser que yo necesite velocidad gigabit en el tema de convertidores de medios. Lo tenemos. En este caso serían los Media Converter con slot tipo ESFP. Ahí tenemos nuestra ranura. Lo único que debemos hacer es insertar el transceiver de fibra óptica de conector tipo LC que necesite acorde a la distancia y tipo de fibra que se requiera, ya sea multimodo o monomodo. Insertamos el transceiver y listo. Pero algo muy importante, como pueden apreciar, estamos viendo son los equipos como tal, hardware industrial, pero tengan en cuenta que no viene incluida la fuente de poder industrial. Siempre que coticemos un dispositivo industrial, debemos cotizar su fuente de poder, que es un número de pieza aparte adicional. Pero
a veces nos llegan requerimientos de que no voy a conectar una cámara a 400 metros, la voy a llevar por fibra óptica. El punto eléctrico lo tengo para el media converter, pero necesito alimentar la cámara con PoE, no hay problema. Tenemos convertidores de medios con puertos PoE, ya sea de 30 vatios a su salida o de 60 vatios a la salida. Entonces ya podemos, dado el caso, llegar con fibra, colocar la parte de alimentación eléctrica para el media converter y salir con PoE al dispositivo final, esa cámara, ese radioenlace, ese access point que necesitamos conectar con PoE. Pero vimos la parte de convertidores de medios. También en tema industrial tenemos los que son los transceivers de fibra óptica. Nuestros transceivers los tenemos ya sea para multimodo, 550 metros, o para monomodo de 10 o 40 kilómetros de distancia. Este tipo de transceivers son duplets, es decir, que tienen un hilo para transmisión y un hilo para recepción. Entonces TX y RX, si dado el caso necesitamos una solución de fibra de un solo hilo, también tenemos los transceivers para este tipo de implementación. Entonces aquí estamos viendo los que son a nivel industrial, los cuales soportan temperatura entre los menos 40 a 85 grados Celsius. Bueno, partiendo de la parte de fibra óptica, de media converters y transceivers, entramos a la solución de PoE en este caso, donde tenemos lo que son los inyectores PoE. Tenemos tres tipos de inyectores. Tenemos el inyector de 30 vatios, de 60 vatios y de 90 vatios. ¿Qué es el inyector? Un breve repaso. Es aquel dispositivo que nos une la parte de datos y la parte de potencia. Puede ser que ustedes tengan un tramo de par trenzado, pero necesitan alimentar con PoE una cámara. Entonces, esto lo hace el inyector. O tienen un switch no PoE y quieren llevarle PoE a esa cámara, lo podemos hacer con el inyector. Porque el inyector va a unir esa parte de datos, potencia, y sale datos y potencia 100 metros a ese dispositivo que necesito conectar. Estos son a nivel de grados de protección IP30. ¿Por qué IP30? Porque tienen los conectores a nivel de la bornera, de la fuente de poder, tienen los puertos RJ45. Entonces, en este caso, por eso es que tenemos el dígito 3 de protección de objetos de 2.5 milímetros. Pero partiendo de esto, no solamente tenemos los inyectores PoE, también tenemos un splitter. En este caso, este splitter lo que hace es recibir el PoE del switch o recibir el PoE del inyector, y lo que nos va a hacer es dividir la parte de datos y la parte de potencia. Nos va a hacer un divisor acá, porque dado el caso puede ser que ese access point, esa cámara final, de pronto no sea PoE. O dado el caso es un dispositivo que no va a requerir PoE, pero necesito dividir la parte de datos y potencia, por ejemplo un sensor o un radar. Lo podemos hacer con este dispositivo que nos hace la división de datos y potencia. Bueno, aquí tenemos el otro inyector, que es el de 90 vatios. Entonces, pues es una ventaja porque podemos conectar ahí cámaras tipo PTZ de diferentes cámaras integradas o lentes integrados y ya podemos llegar a alimentar. Pero hasta el momento lo que hemos visto es para distancias de 100 metros, tanto media converters en el tema de PoE, tanto los inyectores o dado el caso el splitter. ¿Qué pasa en ocasiones cuando tenemos una cámara más de 100 metros? Por ejemplo, podemos tenerla a 200, 300 metros. Generalmente colocamos equipos intermedios, ¿no? En ese caso, pero esos equipos necesitan punto eléctrico. En este caso, a nivel de TrenNet, tenemos un extensor PoE industrial, que es el TIE100. Este extensor no requiere punto eléctrico, se alimenta del PoE que está recibiendo. Entonces, en este caso, ya sea de un switch o un inyector, recibe el PoE 100 metros y me amplifica otros 100 metros de datos y potencia. Tener en cuenta que como el dispositivo no necesita punto eléctrico, se alimenta del PoE que está recibiendo. Por consiguiente, a la salida del extensor vamos a tener una pérdida de potencia, aproximadamente unos 5 a 6 vatios, y vamos a extender otros 100 metros esa potencia del extensor. Con dos unidades, cada unidad a máximo 100 metros, podemos tener una distancia total de 300 metros de distancia. Ahí podemos tener nuestra cámara, puede ser que le lleguen 5.93 vatios o 11.14 vatios, dado el caso, pues una cámara bullet, una cámara tipo domo de bajo consumo va a funcionar sin ningún inconveniente.
El tema de switches. En el tema de los switches tenemos con PoE, sin PoE, ya sea desde los 4, dado el caso 8, 16, 14 puertos con o sin ranuras SFP. Todo va a depender del proyecto y asimismo pues de la cantidad de dispositivos que vayamos a conectar al switch. Por eso, por ejemplo, tenemos acá los no administrables sin PoE, ya sea de 4, de 5, 8, 14 puertos con o sin ranuras de fibra óptica, son no administrables. Tenemos los administrables, en este caso ya sea de 4, de 8, 16 puertos. Estos switches administrables, pues con o sin ranuras de fibra óptica, son muy importantes. ¿Por qué? Porque la ranura SFP podemos insertar transceivers, ya sea Fast Ethernet o Giga Ethernet, dependiendo del modelo. Entonces ya podemos hacer esa negociación a nivel de velocidad colocando el transceiver respectivamente acorde a la velocidad que voy a necesitar. A un punto muy importante es que también podemos hacer el tema de VLANs, Linear Ligation, Rapid Spanning Tree, y estos equipos cuentan con el protocolo RPS para poder crear múltiples anillos. Al final de toda la lista que vamos a ver de productos, vamos a ver las aplicaciones de configuración que son muy importantes y qué tipo de ambientes y configuraciones podemos llegar a tener. ¿Listo? Bien. Switches en este caso no administrables con PoE a nivel de velocidad Fast Ethernet 10-100. Los tenemos con 4 o 8 puertos, ya sea con PoE o sin PoE. Algo muy importante en nuestros switches PoE industrial es el alto presupuesto que podemos llegar a tener en potencia para ser distribuido en cada uno de los puertos. Nuestros switches industriales pueden tener puertos ya sea PoE Plus o, dado el caso, Ultra PoE, para poder suministrar 60 vatios por el puerto, todo dependiendo del modelo de switch. Por ejemplo, acá tenemos switches PoE con fuente variable que puede funcionar con 12, 24, 48 voltios DC, es no administrable, y dependiendo del voltaje que le ingrese, asimismo va a tener su presupuesto PoE. Por ejemplo, si le ingresan 12 voltios DC, va a tener un presupuesto de 60 vatios. Entonces podemos alimentar cámaras de 5 o de 7 vatios por cada puerto. O, dado el caso, tenemos un switch como el TI UPG62, que es un equipo que tiene puertos de 60 vatios. Entonces ya podemos alimentar cámaras tipo PTZ, por ejemplo. ¿Y cómo garantizo los 60 vatios de salida? Porque el equipo tiene un presupuesto total de 240 vatios, con una entrada de 48 voltios DC. Switches, en este caso no administrables con PoE, de 4, de 8, de 14, 16 puertos, PoE Plus con o sin ranuras de fibra óptica, pues ya dependiendo de lo que les comentaba anteriormente, del diseño, de la distribución que voy a tener y de cuánto necesitamos de presupuesto PoE. Es una pregunta muy importante en todo proyecto que vamos a realizar. ¿Cuánto necesitan de presupuesto PoE? No sé, listo, sentémonos, revisemos la distribución de cámaras por punto para saber cuál es el equipo ideal. Por ejemplo, en temas de switches administrables, industriales, todos son boom en ventas, o sea, todos son número 1. ¿Por qué? Porque no solamente es un proyecto de 1, 2 unidades, son proyectos de 40, 30, 80 switches que pueden llegar a salir en un proyecto industrial, 15 switches. Entonces, es aquí donde en ocasiones se va un solo modelo o podemos tener diferentes modelos en dicho proyecto. En el tema de los administrables con PoE, pues los tenemos con 4, con 8, con 1, 2 o 4 ranuras SFP, con su respectivo presupuesto PoE, ya sea 120, 240 vatios. Tenemos uno que es capa 3 Live, que significa esto, o muy conocido como capa 2 Plus, que nos permite hacer enrutamiento estático, que en ocasiones es una característica de equipos tipo capa 3. Bien, continuando con el tema de extensores, no sé si hasta el momento, Marilyn, tenemos por ahí alguna pregunta, inquietud. Sí, señor. Justamente el señor Andrés nos dejó 2 preguntitas cuando iniciaste y estabas hablando de la fuente de alimentación de los switch. Él nos dejó la pregunta: ¿la fuente de backup, al tener 2 conectadas, solo se alimenta de una o al mismo tiempo se está siendo energizada por las 2 fuentes? En este caso está siendo energizada por las 2, correcto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 2 fuentes de 120 y sumar y nos da los 240 vatios.
¿sí? Pero si llega a fallar una, pues va a quedar una activa, que ese sería nuestro backup. Listos. Y la otra pregunta que nos dejó el señor Andrés es, ¿la topología de anillo es solo soportado por los equipos industriales ThreadNet? Listo. Es una pregunta como tal, pues es un protocolo. El protocolo es RPS. Este protocolo es a nivel estándar, pero no todas las marcas lo tienen. Entonces es algo muy importante que tenemos en nuestros switches industriales. Es aquí, pues pueden existir otras marcas, pero nosotros somos muy enfocados en este protocolo en tema industrial. Y también contamos con el protocolo RSTP, que es Rapid Spanning Tree, que también lo tienen nuestros equipos industriales. Pero estos son protocolos estándar del mercado. ¿No hay otra pregunta por ahí? No, no, señor. Por ahora esas son las dos preguntas que nos dejó Andrés. De igual manera, si llega a salir alguna otra pregunta, yo te aviso. Por ahora puedes continuar. Perfecto, Marilyn, gracias. Sí, entonces ya vamos a ver las configuraciones y es algo muy importante que deben tener en cuenta en la administración de nuestros equipos, que son muy fáciles en la gestión, porque en ocasiones podemos, bueno, pero ¿cómo se configura ese anillo? Puede ser complicado. No, es todo muy sencillo. Bueno, aquí estamos viendo lo que es un tema de un extensor PoE. Este extensor se instala cada 100 metros, pero tiene 3 puertos. Un puerto de entrada PoE, que se alimenta del PoE de un inyector o de un switch, y tiene 2 puertos de salida PoE. En esos 2 puertos yo puedo conectar, por ejemplo, una cámara, o dado el caso, mis 2 cámaras. Pero, como yo puedo colocar 4 unidades consecutivas, cada una cada 100 metros, para un total de 500 metros de distancia, ¿qué podemos llegar a tener? Otro extensor por acá conectado. Conectamos nuestro otro extensor y vamos instalando los extensores. Y el puerto que me queda de sobra adicional, ahí conecto mi cámara, dado el caso Bullet Dome. Lo que sí tengo que tener en cuenta que es que como el extensor se alimenta del PoE, pues tengan en cuenta el consumo del extensor, el consumo del dispositivo PoE y lo que me va a quedar para poder repetir o enviar al siguiente extensor. Es un extensor IP67 y es muy usado, por ejemplo, en videovigilancia de conjuntos perimetrales, donde esos conjuntos o condominios quedan en ocasiones en montañas y es muy difícil llevar cableado a cada una de los puntos o parte eléctrica. Ahí lo podemos hacer con este extensor PoE. Bueno, un switch que tenemos, un sistema tipo ferroviario, que es el TI TPG80. Esto es muy aplicado para un tema de metro, camiones, donde el movimiento puede llegar a hacer que en ocasiones se nos suelte un cable, ya sea, en este caso, este switch cuenta con la certificación EN 50155, la cual es para aplicaciones rodantes o ferroviarias, y el tipo de conector no es RJ45 a nivel del switch, es un conector tipo M12, es decir, a nivel de rosca. Entonces llegamos y enroscamos aquí nuestro cableado, respectivamente la distancia que necesitemos, y en el otro extremo tenemos nuestro conector de IP68, donde vamos a conectar nuestra cámara o nuestro dispositivo a nivel de PoE. Es un switch no administrable. También tenemos de montaje frontal o tipo pared. ¿Qué significa? Que traen su anclaje o su montaje tipo de un riel, pero en ocasiones no lo voy a usar en el riel, lo voy a colocar en la pared con chazos, tornillos y todo. Sí, lo podemos hacer. Él trae sus platinas laterales donde podemos colocarlo. Podemos colocar ese tema de tornillería y lo tenemos de 8 o de 4 puertos PoE Plus, ya sea con 200 vatios en el de 8 o 120 vatios en el de 4 puertos. Y el tema de los puertos van a nivel muy diagonal, por si dado el caso la caja NEMA no tiene bastante espacio, no lleguemos a torcer el tema de los cables. Bueno, la fuente de poder. La fuente de poder, en este caso, tenemos ya sea de 24 voltios o de 48 voltios DC. Y en el tema de potencia, tenemos de 60, 120, 240 o 480 vatios en este caso. Entonces, ¿qué podemos llegar a tener aquí? Dado el caso, el tema del presupuesto poder del switch acorde a la fuente de poder. Y un nuevo switch que tenemos en nuestro portafolio es el TI RP262i. Este switch industrial tiene 24 puertos PoE Plus
con un presupuesto de 685 vatios y 2 ranuras SFP. Es un switch administrable vía web, podemos hacer VLANs, crear anillos, pero ¿por qué lo sacamos en factor de rack? Porque en ocasiones en esas subestaciones de energía tienen su gabinete y necesitan colocar el switch en temas de un bastidor y ahí podemos llegar a colocar este equipo. Importante, la fuente de poder industrial a utilizar y la fuente necesita su montaje a nivel del bastidor. Y 3 nuevos dispositivos que tenemos en nuestro portafolio. Por ejemplo, el TI BG104 es un switch que tiene 4 puertos a nivel de PoE++, y tenemos 4 puertos de PoE Plus, es decir, de 30 vatios. Es un switch no administrable. También lo tenemos, ya sea con velocidades de 2.5 gigas, con puertos para datos o puertos para temas de PoE++. Otro equipo nuevo que tenemos en nuestro portafolio es el TI W100. Puede ser que ustedes en su industria, en su instalación, necesiten un router, pero que ese router sea industrial. Este caso sería el W100. Este router me permite tener doble WAN. Una WAN física, en este caso por cableado, y la otra WAN la puedo tener a nivel de Wi-Fi. Es decir, yo puedo recibir una conectividad inalámbrica a nivel de internet. O dado el caso, pues tener la WAN a nivel de cable y dar conectividad Wi-Fi a dicho sector. Podemos crear VLANs, podemos crear, dado el caso, el tema de VPNs del dispositivo. Bueno, configuraciones y aplicaciones que podemos llegar a tener con la parte industrial. En este caso tenemos el PoE reinicio por horario. Esto aplica en los switches administrables. Recordemos que todo equipo PoE, las cámaras, muy general, trabajan 24/7 los 365 días del año. En este caso, en ocasiones una cámara cuando ya completa un determinado tiempo de funcionamiento, empieza a tener pérdidas de paquetes, empieza a fallar la imagen, y lo típico que hacemos que es reiniciar la cámara. Cuando la reiniciamos, oh sorpresa, vuelve a funcionar correctamente, dura días, semanas, meses funcionando y sin problema. Esto es porque en ocasiones el procesamiento de memoria de la cámara se eleva bastante hasta cierto punto que no libera y empieza a tener bloqueos el dispositivo hasta realizar un reinicio. En TrenNet nosotros tenemos el reinicio PoE por horario. Por ejemplo, acá tenemos una cámara conectada al puerto PoE y ahí está funcionando. ¿Qué tenemos? Aquí vemos la configuración de programación PoE. Yo voy a decir que, por ejemplo, el domingo chequee si quiero desactivar el puerto en un horario determinado. Eso es por horas, ¿no? Tengan en cuenta, no por minutos en sí. Voy a reiniciarlo de 3 de la tarde a 4 de la tarde dicho puerto. Pero recuerden que es día de la semana, no calendario. Entonces, si yo no desactivo esta regla al siguiente día o antes de que llegue el próximo domingo, otra vez se va a reiniciar el puerto. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que se reinicie dicho puerto. En este caso, cuando se aplica la regla, se apaga el puerto. Entonces llegó el domingo, obviamente en el switch debo configurar el tema de la hora, la zona horaria, para que, pues, si hoy es domingo, se reinicie el día que es. Entonces en este caso le estoy diciendo que se reinicia el domingo, se activó en el horario que le indiqué. Entonces es una de las ventajas que tiene el reinicio PoE por horario. Otra configuración más efectiva, por así decirlo, que podemos llegar a tener en el tema de los switches administrables industriales es el PD Alive Check. Este chequeo valida si el equipo PoE está vivo o no dentro de la red. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra cámara conectada al switch y a veces cuando la cámara empieza a fallar pueden durar días hasta que el cliente nos llama o nosotros mismos validamos y puede ser un problema del cableado, de la cámara, o simplemente con reiniciarla vuelve y funciona correctamente. El Alive Check, ¿qué hace? Simplemente yo ato, la IP de la cámara al puerto donde la tengo conectada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la cámara no me responde PIN desde el switch, porque el switch constantemente le va a hacer PIN a la cámara y él hace 2 intervalos. Si la cámara no contesta PIN, el switch reinicia el puerto PoE, corta el flujo de potencia y lo que va a hacer es
enviar una notificación al correo electrónico informando que existe alguna novedad con el dispositivo. Entonces, en este caso, en cuestión de segundos, el switch vuelve a enviar potencia hacia la cámara. Si la cámara recepciona dicha potencia y responde PIN, excelente. Pero si enciende, pero no responde PIN, nuevamente empieza el ciclo de reinicio. Tengan en cuenta algo muy importante. Si la cámara la tenemos por DHCP, pues la Light Check no va a funcionar, porque la cámara toma otro IP y el puerto está configurado con otra, ¿no? Tiene que estar con una IP estática el dispositivo PoE que yo conecté el puerto. En este caso, la configuración es muy sencilla. Aquí vemos la cámara conectada al puerto del switch. ¿Listo? Acá que tenemos PDLI Check, la configuración. Vamos a habilitarlo. Le voy a decir que el puerto 1 es el que voy a usar. Le voy a decir que habilite cuando la cámara responde PIN, pero si no llega, dado el caso, a responder por intervalos de 30 segundos, 2 intervalos, va a crear una acción. ¿Qué es eso? Que se reinicie el puerto y que me envíe una notificación de alarma. Es decir, una notificación al correo informando que el PDLI Check se activó. Después de 15 segundos de estar apagado y 60 de volver a activar, si la cámara no responde PIN, nuevamente empieza el ciclo de reinicio. Por ejemplo, vamos a activar acá la alarma. Ahí activamos la alarma, configuramos nuestro servidor de correo electrónico, dado el caso nuestro dominio, donde va a llegar el correo y destinatario. En este caso, si la cámara se le llega a activar la alarma porque no está respondiendo PIN, el switch lo que va a hacer es enviar la notificación al correo. Como pueden observar aquí, se activó la alarma porque ya no responde PIN. Recuerden, esto es un comando CMD de computador, ¿no? No es del mismo switch. Pero acá estamos simulando que el switch está haciendo PIN a la cámara. Como no está respondiendo la cámara, nos reinicia el puerto y activa el tema de notificación al correo. Como pueden observar acá, me está diciendo que en el puerto 1 se activó PDLI, porque el dispositivo no está vivo dentro del switch. Obviamente, después de unos segundos, si la cámara vuelve a reiniciarse y responde PIN, listo, me envía una notificación al correo informando que el equipo ya está habilitado. Si no, me vuelve a llegar notificaciones de que se activó nuevamente el PDLI. RPS, a la pregunta que nos comentaba por acá Andrés. El RPS, Ethernet Ring Protection Switching, es una protección de anillo de los switches. En este caso me va a facilitar crear enlaces redundantes y múltiples anillos. A diferencia de Rapid Spanning Tree, RSTP, Rapid Spanning Tree es para un solo anillo. Con RPS ya puedo tener múltiples anillos conectados entre sí y máximo 16 switches por anillo para tener respuestas, dado el caso de redundancia, menores a 50 milisegundos. Entonces, de esta forma nos va a facilitar tener esa redundancia dentro de la red y esto lo podemos llegar a tener con nuestros switches administrables industriales. Simplemente es llegar en la configuración, activar el puerto de a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a activar los puertos que son de prioridad mayor o de prioridad normal. Cuestión de que llegue a fallar uno de los enlaces, pues se active el enlace de backup, dado el caso que teníamos reservado en su momento. Recuerden, RPS lo que hace en su momento es desactivar un enlace, igual que Rapid Spanning Tree, solo que en este caso RPS hace más eficiencia en el tiempo y nos facilita tener más anillos dentro de la red. Algo que últimamente ha cogido bastante fuerza en la industria o tecnología tipo 4.0 es aquellos protocolos a nivel de automatización. Creo que es muy típico escuchar Modbus, Profinet o dado el caso Profibus, que estos son a nivel de equipos, por ejemplo, de empresas ensambladoras, maquinaria, subestaciones de energía que tienen PLCs, que dado el caso tienen sus monitores. Marcas como Schneider Electric, Parker, entre otras, tienen ese tipo de dispositivos. ¿Qué pasa? Nuestro equipo industrial puede ser, dado el caso, monitoreado en una plataforma tipo SCADA a nivel de Modbus TCP. ¿Qué significa esto?
que cuando un cliente industrial tiene una plataforma Modbus, puede apuntarle a la IP de nuestro switch y ver los parámetros hexadecimales de los cuales quiere monitorear, ya sea el nombre del producto, el tema de la versión de firmware o dado el caso el estatus de los puertos. Eso a nivel de nuestros switches. Pero una pregunta muy típica que nos ha llegado es, ¿nuestros media converter, nuestros switches funcionan para transmitir Profinet? Y la respuesta es sí. Al siguiente video que tenemos acá, me voy a activar, desactivar el puntero, listo. En este video, a nivel de pruebas, podemos observar que tenemos acá una pantalla tipo LCD. En esa pantalla, esto es una industria a nivel de embotelladora de gaseosas y agua, en el cual la pantalla muestra que las botellas están corriendo por toda la banda y se están llenando y después se le coloca la tapa. Ahí tenemos un tema de un PLC en un extremo con convertidores industriales que vemos acá. Y por aquí tenemos un switch conectado por fibra óptica al otro extremo, donde vamos a tener un RTU que va a ser el control. Va a recibir todos aquellos equipos con conectores tipo IO, contactos secos, donde vamos a recibir la información. Entonces, como pueden observar acá, está operativo. Ahí vemos que las botellas se están llenando y se está corriendo en la banda. O sea, ahí se llena y se empieza a correr. El protocolo Profinet, realmente lo que se está usando aquí es transmitiendo a través de la fibra óptica entre el media converter industrial y un switch que tenemos allí, simulando que es otro media converter. En el media converter tenemos el panel LCD que recibe todo el protocolo Profinet. Como pueden observar, desconectamos la fibra y se paralizó. Ahí prácticamente las botellas se están cayendo, no hay comunicación y se nos bloqueó todo el sistema. Volvemos y conectamos nuestra fibra al convertidor de medios y nuevamente empieza el ciclo. ¿Qué quiere decir? Que esa información del RTU, del PLC hacia el tema del panel está transmitiéndose sin problemas. Porque Profinet a nivel de monitoreo usa protocolos a nivel de TCP. Entonces no hay ningún problema en utilizar nuestros dispositivos. El integrador donde hicimos esta prueba tenía muchos problemas con ciertas marcas porque no transmitían dicho protocolo y empezaba a caerse y tener latencias en ese proceso. Entonces, en este caso con TrenNet no tuvimos ningún inconveniente en poder transferir dicha información a nivel industrial. Entonces, como pueden acá ver, estos son equipos a nivel de Siemens, todo lo que tienen aquí para un tema de ensambladora, un tema de embotelladoras de gaseosa. Un nuevo equipo que tenemos es el TI M42. A nivel industrial es un dispositivo que puede llegar a recibir todos aquellos equipos tipo PLCs, RTUs, de conectores tipo RC232, es decir, a nivel de conexión DB9 serial. Los conectamos a ese dispositivo TI M42 y lo que hace es recibir toda la información y convertirla a TCP para que pueda ser monitoreada a través del servidor que tenga el cliente de monitoreo tipo Modbus. O ya el caso, si es una información a nivel de Profinet, pues que reciba dicha información. Entonces, ya aquí estamos convirtiendo una señal que venía en contactos secos en modo de serial a TCP/IP a nivel de la red. Y por último, tenemos las configuraciones de alarma. En este caso, pues tenemos cuando alguien se autentica, si hubo un cambio de configuración, si se reinició un puerto, si se reinició el equipo, si hubo un cambio de velocidad. Todo esto me puede enviar notificaciones al correo electrónico. Por ejemplo, la alarma, configuración, cambios, actualización de firmware, puertos bloqueados, cambios de velocidad, reinicio del sistema o si un usuario se autentica. Si yo activo todo esto, por ejemplo, se activó la alarma física. Si esa alarma física fue activada, me va a enviar una notificación al correo electrónico informando que la fuente principal fue desconectada. Entonces, en este caso, ya sabemos y podemos ir a revisar qué está sucediendo con nuestro equipo y por qué se activó dicha alarma y por qué falló la fuente de poder. Por eso es importante la redundancia que podemos llegar a tener con nuestra fuente de poder industrial. Bien, estimados, no siendo más,
No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. La idea es que tengan a TRENDNET presente en cada uno de sus diseños, implementaciones. En pantalla están, pues, ya sea el contacto del ingeniero Javier, que es el representante de ventas, director de la TAN, de WDC, o mi persona, Oscar Martínez, cualquier consulta técnica que tengan. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Marilyn. Oscar, es importante que puedas hablar del nuevo router industrial que tenemos, por favor. Sí, en la presentación que mostrábamos acá, en el tema de los equipos nuevos, permítanme, lo devolvemos por acá. Este nuevo router es un dispositivo que prácticamente, como les comentaba, es un equipo Wi-Fi de doble banda, nos va a dar Wi-Fi 2.4 y 5 GHz, pero este equipo tiene una característica principal en el tema de su Wi-Fi, es que por el tema inalámbrico podemos recibir otra WAN y convertir dos WAN, una cableada y una por Wi-Fi, y tener la redundancia en el equipo. Adicional, este router tiene 4 puertos donde podemos llegar a conectar nuestros equipos LAN o hacer la conectividad con toda la red industrial que tenemos. Nos permite hacer VLANs, por si dado el caso yo quiero segmentar la red, lo podemos llegar a hacer. Y otro punto importante que tiene es que podemos llegar a crear VPNs, por ejemplo una VPN IPsec, Site to Site, y poder enlazarlas con otras sedes. Eso pues principalmente lo que tiene el router. No sé, alguna... La señorita Sami pregunta, ¿estos switches también se pueden conectar a antenas? Listo. En el tema de las antenas, pues son a nivel IP. Nuestros switches tienen puerto Ethernet, puede llegar a conectar las antenas, radioenlaces sin problemas. Ya en el tema de consumo de potencia, tendríamos que revisar si la antena, dado el caso de un PoE estándar, por ejemplo, porque en ocasiones en temas de potencia, a veces las antenas usan o una fuente de poder, una alimentación con su cargador y lo conectamos IP al switch, o a veces hay antenas que se alimentan por PoE, pero tendríamos que revisar si ese tipo de antenas son PoE estándar o son PoE propietario o un PoE pasivo. Pero a nivel de conectividad IP no hay ningún problema. Podemos llegar a conectar una antena a nivel de TCP/IP. Sami acabó de agregar exactamente los tipos de antena Ubiquiti, Cambium y Mimosa. Listo, lo que pasa es que pues aquí estás nombrando marcas, ¿cierto? Este tipo de marcas como Ubiquiti o dado el caso Cambium, ellos tienen antenas que en ocasiones su puerto es IP, o sea, yo lo puedo conectar sin problemas al switch, pero en ocasiones hay ciertas antenas que son PoE propietario o PoE pasivo. ¿Qué significa eso? Que necesita el propio inyector o fuente de alimentación del fabricante. Y ya este tipo de marcas, porque como estaban cerrando la solución de PoE, hoy en día ya son muy abiertas. Entonces ciertas antenas ya vienen para alimentarse con un PoE estándar, que es lo que tienen nuestros equipos. Entonces, a mí sí quedó clara la pregunta. Sami agregó aquí una indicación de 30V 0.5 amperios PoE estándar. Listo, ya tendríamos que revisar más que en el tema de voltaje, ¿cierto? Amperaje, tendríamos que revisar a qué tipo de estándar PoE pertenece, si es 802.3 AF o dado caso es AT, y si pertenece a un modo A o si es a un modo B. Ya tendríamos que revisar puntualmente la ficha técnica de ese dispositivo. No sé si hay otra pregunta, Marilyn, ahí. No, señor, por el momento en el chat no hay más preguntas. Bueno, el señor Andrés Giraldo nos pregunta dónde podemos descargar catálogo de equipos industriales. Bueno, buena pregunta. Voy a cancelar un momentico acá la presentación y les voy a mostrar la pantalla a nivel de la página de TRENDNET. Listo. Obviamente la presentación se les estará compartiendo, ¿cierto? De igual forma, pues el catálogo de productos, de igual forma. Pero si dado el caso, queremos de pronto saber más en el tema de los dispositivos que distribuimos a nivel de TRENDNET, podemos realizar una reunión previa, ¿cierto? Con cada uno de ustedes, presentarles el portafolio general, aclarar sus inquietudes, preguntas, no hay problema.
pero si ustedes de pronto quieren ver ya el catálogo general de TrendNet, en la página www.trendnet.com pueden ingresar. Allí en la sección de productos, sin dar clic, se van a productos y van a la sección que dice industrial. En industrial está el tema de switches, fibra óptica, PoE, que son inyectores o fuentes de poder. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá donde dice switch. Damos clic y nos aparece todo el listado de los switches industriales que tenemos, ¿cierto? Pero queremos aplicar un filtro. Entonces yo le quiero decir, no, necesito 8 puertos. Necesito que ese switch, dado el que sea administrable. Ah, aquí me apareció uno, TIPG 102IM. Ah, pero yo necesito que no sean 8, sino, dado el caso, vamos a colocar más puertos por acá, porque si yo sumo de 11 a 15 puertos, estoy sumando también los de fibra óptica, claro, ¿no? No solamente está contando los puertos de cobre, sino también los de fibra. Entonces, por ejemplo, acá nos apareció el administrable capa 3 Live, que es el TIPG 284i. Entonces, en esta página, a nivel de TrendNet, pueden ver todo el producto que tenemos. O en la parte inferior, en la sección de empresa, catálogo digital, cuando le damos clic allí, nos va a abrir el catálogo general de TrendNet. Todos los dispositivos que tenemos, tanto industriales, dado el caso como switches normales, convertidores de medios, pero lo que les digo, ya si requieren profundizar en un tema específico, en un producto específico o una capacitación técnica, simplemente a través de WC nos contactamos y podemos llegar a realizar este tipo de capacitaciones. ¿Una otra pregunta, inquietud? Por ahora en el chat ningún invitado ha puesto más preguntas. Igualmente, si alguno tiene alguna duda o después del webinar, no duden en comunicarse a través de nuestros canales, pueden comunicarse por nuestras redes sociales o directamente al contacto de los correos que dejamos tanto de Javier como de Oscar, si presentan alguna duda, inquietud o requieren alguna asesoría. Perfecto, entonces pues no siendo más, agradecemos a todos nuestros asistentes, muchas gracias por este espacio, sabemos que pues hoy en día el tiempo es muy valioso, cualquier inquietud o novedad, como comentaba Marín, quedan en pantalla nuestros datos de contacto. Aquí Andrés nos pregunta que cuando WDC no tenga los equipos, TrendNet los apoya con la disponibilidad. Claro que sí, porque justamente WDC es el representante del distribuidor, que en este caso es TrendNet. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer una compra de algún equipo, se comunican directamente con nosotros y ya nosotros nos encargamos de hacer la mediación con TrendNet para venderles los equipos que requieran. Sí, como les comentaba, cualquier duda que ustedes tengan, tranquilos, nuestros correos electrónicos están ahí para poderles atender, ya sea cualquier consulta técnica o dado el caso un tema comercial, pues redireccionamos la información pertinente, pero la idea siempre es hacer ese acompañamiento preventa y postventa a cada uno de ustedes. ¿Listo? Bien, Marilyn, yo creo que cualquier cosa, cualquier novedad, quedaremos en contacto con cada uno de ustedes. Si tienen preguntas o quieran profundizar en una capacitación más adelante técnica o más comercial o más de productos, quedamos atentos a la información de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la asistencia y los estaremos invitando a nuestros próximos webinars. Muchas gracias por parte de TrendNet y al grupo.